Te damos la bienvenida a Entrena tu Centro, un podcast para entrenadores y profesionales de la salud que quieran ser cada día mejores gestores de su negocio y quieran rentabilizar al máximo su centro de entrenamiento ofreciendo un servicio extraordinario. En este podcast podrás escuchar experiencias reales, consejos y una buena dosis de motivación para poder alcanzar tus sueños. Y ahora sí, te dejamos con el capítulo de hoy. Nos vemos dentro. Bueno, bienvenidos un día más a Entrena tu Centro, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy empezamos la temporada 2024 con nuestra primera entrevista. Hoy aquí estamos con Jordi, nos ha atendido aquí en Benicàssim, pero es que venimos de Villarreal, de sus otros centros. Y hoy en Benicàssim casualmente es festivo y estamos aquí currando como los que más, y Jordi nos ha abierto las puertas de su casa para poder atendernos en este momento. Jordi, buenos días, bienvenido a Entrena tu Centro. Buenos días. Gracias por atendernos y sobre todo para introducir un poquito este capítulo queríamos hacerle ver a los oyentes quién es Jordi, qué es Roots. Cuéntanos un poquito sobre ti y tu historia. Perfecto, pues sí. Para empezar, buenos días a todos. Y nada, pues Jordi dentro de Roots es uno de los fundadores y actualmente socios directores. Somos 4 socios en total y esto empezó hace mucho tiempo. Yo inicialmente empecé en el garaje de mi casa, en casa de mis padres, mejor dicho. Cuando terminé la carrera de CAF, empecé a estudiar fisioterapia y vi que necesitaba pues aplicar conocimientos, también generar un ingreso económico, y vi que era la única forma de poder empezar, ¿no? Y la verdad que me vino muy bien porque a partir de ahí, a partir de tomar acción, pues se empezaron a salir muchas oportunidades, conocer gente, que es lo que derivó al final en montar la primera empresa, que fue Roots. Y fue por un paciente que teníamos en común, Salva, uno de mis socios actualmente, y pues eso, lo teníamos en común y al final él trabajaba a domicilios, yo trabajaba en mi casa y de ahí nació todo esto, ¿no? Bien. Y luego pues ha ido creciendo muchísimo los últimos años. La verdad que estamos muy contentos, ya llevamos 8 años desde que empezamos en Villarreal, luego abrimos en Benicàssim. Pero a mí y luego, ¿cómo os conocía a vosotros? Os conocía por redes ya, ¿no? Vi cuando me contactasteis, en este caso tú, me pareció muy interesante, y luego cuando vi el contenido me pareció muy guay la forma en que lo hacéis, muy real, ¿no? Sí. Lo que estábamos hablando antes justo de empezar, ¿no? Que esto va a ser una conversación, y transmitirlo así. Y el objeto del podcast, que yo creo que es gente que está o que quiere empezar o que ya ha empezado pero tiene dudas. Eso es. La manera en que lo estáis transmitiendo, yo creo que estas personas se van a sentir a gusto y van a aprender, que es lo importante, ¿no? Porque antes decíamos que, bueno, yo cuando empecé, cuando ya estaba en la reformilla de casa, que en casa yo qué sé, me gastaría 2.000, 3.000 euros como mucho, creo yo, me llamaron del departamento de orientación de la universidad para preguntarme qué tal me iba, qué me había parecido la carrera, tal, y dije, pues los puse a caldo porque dije, sí, me estoy montando un negocio porque es que si no, no veo alternativas, ¿no? Que a lo mejor las había, ¿no? Pero bueno, yo tomé esa decisión en ese momento y hasta entonces creo que yo me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y muchos problemas que tuve que solucionar por mí mismo si hubiera podido encontrar una herramienta como la vuestra. Qué guay, Jordi. Pues cuéntanos un poquito cómo surge Roots desde el inicio hasta el punto en el que estamos hoy. Sí que es cierto que vosotros lo destacáis bastante en vuestra web, el que quizá cada 2 años hacéis una cosa nueva, vais progresando, vais abriendo otro centro más, vais escalando como ese negocio. ¿Cómo surge y hacia dónde va Roots? A ver, nosotros, pues cuando abrimos, al final, como te pasa en muchas ocasiones, no sabes realmente cuál es tu objetivo final. Aparte, nosotros nos pilla abriendo muy jóvenes, no abrimos con 32 años con una empresa cerrada o con experiencia en otro sector, que a lo mejor dices, creo que por lo que he aprendido, al final estábamos abriendo con 24 años, 25 años. Muy joven. Sí, también estabas emprendiendo con otros temas relacionados con la actividad física y también, pero para lo que nos tenemos que hablar hoy, simplemente este proyecto, pues nosotros inicialmente sabíamos que queríamos ofrecer un servicio de entrenamiento, fisioterapia y nutrición para la mejora de la salud de las personas, ¿vale? Pensábamos que enfocarlo a rendimiento nos podía
era lo que a lo mejor más te apetece cuando terminas de acabar la carrera. Lo que más te llama la atención. Te llama la atención, has estado en clubes de fútbol y tal, y te gusta ir por esa línea, pero te ves un poco limitado, ¿no? Y luego al final nos pasó que nos enamoramos, digamos, de ese público salud, porque trabajando de otra forma, pues te llena como, al menos a nosotros personalmente, nos llena muchísimo, ¿no? Sí. Aunque a día de hoy tenemos tanto rendimiento como salud, ¿no? Y bueno, en nuestro inicio nosotros no teníamos previsto abrir 3, 4 centros, pero sí que ya de primeras teníamos claro que necesitábamos una empresa de marketing, que al final marketing es una palabra como muy grande, ¿no? Pero una empresa que nos ayudara a acabar de definir cuál es nuestro público objetivo, cómo llegar a él, cómo diseñar tus servicios para que estén amoldados a tu cliente objetivo y todo esto, nosotros lo considerábamos muy importante. Entonces es algo que durante los primeros 2 años trabajamos muchísimo. Yo personalmente era el que me encargaba de esa sección junto a la empresa que contratamos, y eso es lo que nos hizo también llegar a muchas personas que querían conocer qué estábamos haciendo. De mi clase de la universidad, mucha gente me llamaba diciendo quiero abrir un local, y como que todos parecía que se interesaban en ¿podría abrir un Roots? ¿Podría abrir algo como vosotros? Hay gente que se interesó y avanzamos en ello y quedó en nada, y hay gente que directamente yo es que les decía, oye, ¿y por qué no lo haces por tu cuenta? Pero sí que es verdad que la gente ahí te pone muchos miedos que tenía, ¿no? Entonces, pues a ver, empiezas a conocer lo que eso es. Correcto. Que hay. Porque ahí, por ejemplo, Jordi, ¿tú dirías que el tener esa ayuda de esa empresa de marketing o de esos profesionales te ha ayudado a avanzar mucho más rápido? Yo creo que sí, o sea, sí, indudablemente. Sí que es verdad que hay momentos, hay veces que no es el qué, sino la herramienta. O sea, en ese momento es la herramienta, la empresa de marketing, ¿no? Nosotros a lo mejor lo empezamos en un momento muy prematuro, que en aquel momento yo sé que no le estábamos sacando todo el rendimiento que le puede sacar a esa herramienta. Pero si no lo hubiésemos hecho de esa forma, a lo mejor no nos hubiéramos dado cuenta de que tener una empresa de marketing es importante para tú tener unas reflexiones mayores. ¿Qué pasa? Tú cuando sales de la carrera no tienes formación para nada al respecto en esto. Sí que es verdad que por nuestras inquietudes, a lo mejor las mías propias personales también, yo sí que me gustaba mucho leer de negocio, de empresa y tal, entonces podía entender un poquito esto más. Pero no hay duda que necesitas de herramientas de este tipo para poner un foco en tu día, en tu objetivo anual, sí. Que eso se va a traducir en ¿qué quiero dentro de un año? Pues ¿qué quiero dentro de 6 meses? ¿Qué quiero el mes que viene? ¿Qué quiero la semana que viene? ¿Qué tengo que hacer mañana? Exacto. No es ¿qué hago mañana? No, es decir, ¿dónde quieres estar dentro de un año? Hazlo a la inversa y así pues eso te va a generar una estructura un poco más realista, ¿no? Claro, quizá eso te despeja mucho más las dudas que a lo mejor tú tienes, esa empresa te da todo con más claridad, ve como mucho más a futuro, quizá. Sí, a ver, yo el tema de la empresa, al final tú puedes, yo creo que tener una... confiar en que alguien haga este trabajo por ti o te ayude a hacerlo es importante, pero también es importante que nazca de ti mismo. Si no va. Si quieres contratar a una empresa de marketing para que te hagan el trabajo, no te va a funcionar, al menos en este tipo de negocio. A lo mejor en otro tipo de negocio te puede funcionar, pero yo creo que es formarte tú mismo. Tú al final tienes que ser un gestor. Gestor de personas. Bueno, eres un gestor de centro, ¿no? de una empresa, pero dentro de la empresa que va a haber tus socios, tus trabajadores, compañeros. Entonces tienes que formarte como gestor, y dentro de todos los campos que vas a encontrar ahí dentro, uno de ellos es el marketing y dentro del marketing están las ventas y todo esto, ¿no? Pero que es importante, sí. Sí, en todo este proceso, Jordi, más o menos, ¿cuáles han sido tus errores o mayores problemas que han surgido a lo largo de todos estos años? Pues, bueno, nosotros... cuando inicialmente abrimos en Villarreal el primer local, lo que estábamos comentando, ¿no? Que crecimos muchísimo. Después, cuando abrimos este local, ¿vale? Ahí primero no entramos como socios, primero se abrió como franquicia, digamos, pero luego hubo un cambio de socios y finalmente fuimos socios del proyecto. Y en ese momento yo, al final, ahora con retrospectiva, ¿no? Es cuando veo que a lo mejor pequé de ser demasiado autodidacta
y luego de iniciar fases en las que yo realmente aún no estaba preparado para ellas, ¿no? Y mi filosofía un poco en aquel momento era, quiero conseguirlo, tengo que contratar a X personas. Y yo decía, hostia, pues tengo que contratarlas. Y la experiencia me hará aprender y tal. Pero creo que tampoco es ese buscar el sufrimiento, a lo mejor no es... con un poco de formación yo lo hubiera sabido gestionar mejor, porque la verdad que los primeros contratos que tuvimos que realizar, pues al final te generaban mucha presión, ¿no? A lo que me refiero, que realmente el poder contratar, poder delegar tareas, lo veo indispensable, pero tienes que estar muy formado para ello. Para mí, el pegar nosotros, ya no yo, sino todos los socios, de autodidactas y un poco de falta de formación en esta gestión empresarial, creo que nos hizo incluso no avanzar lentos, porque ya hemos visto que lentos no hemos avanzado, sino que trabajar el doble para a lo mejor avanzar lo mismo, que eso es una cosa bastante importante. Sí, quizá no aprovechar ese proceso como lo aprovecharías hoy en día. Correcto. Ahora, a lo mejor estamos los últimos 3 años estamos creciendo muchísimo más rápido que los 2-3 años iniciales y el trabajo es la mitad, ¿no? Y que tú puedas conseguir los mismos hitos que hemos conseguido nosotros, pero que en lugar de trabajar durante 5 años 12 horas reales más las 5 o 6 que le das vueltas al coco y todo. ¿Todo el día? Todo el día, o sea, todo el día. Si al final puedes acabar trabajando 8 o 10, ostras. Claro, pues yo creo que mejor, ¿no? Porque pues, se nota. Sí, yo de momento de lo que vas comentando, Jordi, me quedo con 2 cosas. Una que has dicho al principio, que es como esa puesta en acción, que muchas veces ahora hay como mucha información, como puedes tener en este podcast, y es lo que tú has comentado. O sea, nosotros te podemos dar como mucho contenido en cuanto a que resolverte dudas, quitarte un poquito esa incertidumbre de todas estas cosas que hay que hacer cuando vas a emprender, pero si tú no tomas acción, tampoco vas a conseguir nada. Entonces también depende de tomar esa acción. Y luego que a lo mejor empezando en esa parte un poquito como más humilde, ¿no? En el garaje y demás, pudieses ver cómo empezar a afrontar ciertas cosas sin meterte, digamos, en proyectos más grandes que te hicieran a ti también más pequeño. Es decir, cohibirte un poco, achantarte un poquito y ahora, claro, te ves actualmente y dices, ostras, en un garaje no, ahora necesito otras cosas. Pero claro, si no hubieras pasado por ahí, a lo mejor no tendrías ahora esas herramientas, ¿no? Sí, esas fases son muy importantes. O sea, yo creo que, bueno, son muy importantes. Al final yo era el medio en el que decidí empezar, ¿no? Pero si... O sea, tenemos que ir por etapas y por fases, ¿no? Tú no estás, si tú quieres abrir un centro, para empezar, si quieres abrir un centro, o sea, perdona que me he cortado. Tranquilo. La pregunta es... como esas etapas que tú has tenido que quemar, ¿no? Como esa sensación que tú has tenido que ir viendo cómo has ido evolucionando y gracias a esa evolución de etapas que has ido teniendo, pues has visto cómo has ganado ciertas capacidades que a lo mejor antes no tenías y te han venido bien ir adquiriendo, pero sobre todo porque lo has hecho en un proceso que ha ido acorde en el momento en el que estabas. Quiero decir con esto que hay veces que a lo mejor nos lanzamos a tenerlo todo desde el principio sin tener las capacidades previas para poder llevarlo a cabo. Claro, sí. O sea, absolutamente. Nosotros realmente hemos ido por capas y por fases. Y pese a ir por capas y por fases, igualmente ha habido veces que hemos estado como corriendo demasiado, ¿no? Pero lo que no es viable, o sea, lo que no... una persona que esté viendo este podcast, conozca vuestro centro, conozca varios centros, conozca el mío, conozca cualquier otro centro y diga, yo quiero tener ese centro. Bueno, pues a lo mejor no vas a empezar por eso. Exacto, ¿sabes lo que ocurre, Jordi? Nosotros siempre ponemos un ejemplo de que mucha gente no toma esa acción porque no puede conseguir un centro de 200.000 euros desde el principio. Sí. Y claro, nosotros cuando empezamos tampoco queríamos el centro que teníamos, pero en el momento que empezamos sabíamos que teníamos que empezar por ahí. Sí. Entonces, a partir de ahí van surgiendo cosas a través de tu trabajo, vas quemando etapas y finalmente sí que vas amoldándote al centro que tú soñabas, entre comillas, antes de empezar todo esto. Pero es que nosotros tenemos claro que hay mucha gente que no toma acción por eso mismo. Sí. Y yo también quiero poner un poquito más en contexto ahora las situaciones que hemos estado viviendo, porque nosotros, como siempre estamos, en este caso hemos estado con Jordi antes de empezar a grabar este podcast, bueno, lo hemos recogido en el aeropuerto y luego de ahí hemos ido a Villarreal, a su centro, tiene otro justo enfrente abierto y luego pues también un box
que al final también han cogido ellos, y ahora estamos, como hemos dicho, en Benicassim grabando este. Entonces, también la figura que hemos visto de Jordi es, ostras, no trabaja presencialmente en ninguno de estos centros, pero hemos visto que controla de todo. Entonces, también explica un poco cómo tú haces todo este proceso y un poquito lo que nosotros hemos visto, ¿no? Cómo has ido visitando los distintos centros y teniendo un poquito todo el equipo controlado. Luego ya comenta también, si te parece, pues todos los trabajadores que hay también en el equipo y las funciones que tenéis. Actualmente somos un equipo entre los dos centros de unos 20 trabajadores, entre contratados y algunos autónomos, aunque la mayoría son contratados. Entonces, esto nos hace plantearnos que el nivel de organización en cuanto a responsables de servicios, responsables de áreas, nos tenemos que profesionalizar un pasito más. Sí que es cierto que desde hace ya muchísimo tiempo tenemos 2 personas que se suelen encargar de la parte de metodología. Al final, los responsables de los grupos, ¿quién son? Pues los que están en el horario de grupo, ¿no? Pero esa pequeña ambigüedad al final hacía que, por ejemplo, en ocasiones, a lo mejor mi socio Manu se encargara más de algunos aspectos que al final a lo mejor tendrían que ser ya del responsable de... Sí, Manu quizás estaba como a lo mejor para apagar fuegos. Correcto. Entonces, al final esto te puede... Para empezar, que estás cortándole el potencial de la persona que es el responsable de ese servicio, ¿no? A lo mejor esa persona no avanza más porque piensa que tú quieres estar aún controlando eso, ¿no? Y entonces nos estamos dando cuenta. O sea, ya es algo que estamos aplicando, pero es como que este año nos gustaría que eso quedase súper definido y porque creo que nos va a aportar, ¿no? Que la persona que es responsable de un área sea responsable hasta el final, claro. Completamente, ¿no? Y que tú seas para él un apoyo, un potenciador, una ayuda. Y esto yo creo que para la empresa es lo que es brutal, ¿no? A mí eso me parece brutal, Jordi, porque yo creo que uno de los principales problemas de un gestor es delegar tareas que a lo largo de su historia como gestor ha ido realizando él, y poco a poco desprenderse de una tarea que tú controlas bien y delegarla a otra persona es como que te cuesta, pero que según avanza la vida tienes que hacerlo por otras necesidades que tienes que adquirir y otras tareas que tienes que agenciarte para ti. Eso yo lo veo súper clave. Entonces, para seguir un poquito también, ya que sabemos que tienes como una plantilla de 20 trabajadores, ya sabemos los centros que tienes, pero ¿qué es lo que ofrece Roots a la gente? ¿Qué servicios ofrecéis para que la gente esté tan disponible para entrenar en Roots? Sí, bueno, nosotros lo que ofrecemos es poder mejorar la calidad de vida y la salud de las personas a través de la actividad física y el deporte, ¿no? Servicios de fisioterapia, entrenamiento y nutrición. Sí que para ceñirnos hoy un poco más a la parte de entrenamiento, por no entrar muy de fondo en fisioterapia y en nutrición, en la parte de entrenamiento, como habíamos comentado antes, una persona cuando viene a nuestro centro viene o preguntando por fisioterapia, pero entrenamiento, por nutrición, o porque me han dicho que aquí se trabaja bien y decidme qué puedo hacer, o tengo este problema, pues ¿qué me podéis ofrecer?, ¿no? Entonces nosotros, la metodología en entrenamiento, actualmente tenemos 4 sesiones iniciales que son personales, ¿vale? Que consideramos que eso es la valoración, la entrevista y la introducción del trabajo, la puesta a punto, ¿no? Para conocernos a nosotros a nivel personal, conocer al personal de administración, al entrenador que tienes y el resto de entrenadores que al final vas a conocer igualmente. También es una forma de nosotros conocer a esta persona, a este usuario. Y entonces, durante esas 4 sesiones, tú piensas, valoras cuál es la mejor opción para él, ¿no? Poder seguir con entrenamiento personal, poder seguir con entrenamientos de grupos reducidos de 4 personas o pasar al grupo de 8 personas. Luego también tenemos asesoramientos específicos o individuales, ¿no? Entonces, este es un poco el ciclo, ¿no? Y lo ideal, lo que sería la película perfecta, sería que la persona pasara por esos 4... Bueno, el que quiera ir al grupo, ¿no? Pues que primero a la valoración, esté en entrenamiento personal, trabajemos sus puntos débiles, pase el grupito de 4 y luego pase el grupo de 8. Pero esta película idílica no es... O sea, es la tuya. Es la mía, correcto. Muy bien. Esto en algunas ocasiones se da y muchas veces... O sea, en muchas ocasiones se da. A lo mejor hay veces que se salta en el paso del grupo de 4 al grupo de 8. Es que depende un poco también de... Hay gente que no quiere ir al grupo de 8. Sí, depende del contexto quizás de la persona que entre por la puerta. Tú has definido cómo es tu protocolo y cómo quieres que sea, pero entendemos que hay muchas veces que para ti esto es perfecto, pero por las situaciones de cada persona entendemos que esa película puede tener un final u otro. Correcto. Sí que es verdad que hemos visto que la persona que entra y quiere un servicio quiere ese. O sea, es difícil que tú le lleves a otro servicio. Si esa persona ha entrado
que porque quiere ir al servicio de 8, quiere ir a ese servicio, le cueste más tiempo llegar a él o menos tiempo, ¿no? Entonces, ese es nuestro funcionamiento. Y la verdad es que hay muchas ocasiones que en formaciones de gestión y de tal que a veces veo y tal, que hablan de reducir tus servicios al mínimo posible para tener solo una oferta y ser el mejor en esa oferta tal. Sí. Que no lo critico yo, a veces lo veo inteligente, a lo mejor para empezar lo veo inteligente porque es una forma de tener, de necesitar menos recursos, ¿no? para llegar a un objetivo. Pero nosotros esta forma de... O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que no hay persona que entre por la puerta que tú no le puedas ofrecer una opción que le encaje. Ya. O sea, la verdad que en eso estamos contentos. Sí. Luego el funcionamiento en fisioterapia sería un poco similar, ¿no? Y al final muchas veces derivamos al servicio de entrenamiento para terminar en el servicio de entrenamiento o coexistir los dos servicios, claro, durante una temporada, ¿no? Pero a nosotros eso nos gusta, o sea, nos gusta poder decir que tenemos esa oferta, ¿no? Correcto. Sí. Y a nosotros, Jordi, ya nos has comentado antes que realmente esto no era siempre así, no ha sido siempre así. Entonces, ¿por qué ha ido evolucionando a esta manera? ¿Cómo era antes? ¿Vale? ¿Y por qué, o más bien, por qué ha ido evolucionando? ¿Qué necesidades visteis? ¿Era más necesidad de poder ayudar a más gente y entonces, pues también, lógicamente, ser un centro más rentable? ¿Por el tipo de servicio que queríais ofrecer, hacer algo diferente? Sí, nosotros cuando empezamos nacimos con el formato de entrenamiento personal y entrenamientos de grupos reducidos. Creo que eran al máximo 6 personas y cada persona venía con su entrenamiento, ¿no? Antes teníamos, ya no hablo del primer mes porque no tiene sentido, ¿no? Pero a los 6 meses de abrir o al año de abrir tendríamos como mucho 4 o 5 horas al día y ahora tenemos entre 12 y 13 horas al día abierto por lo que solapamos en el otro local. Si no, no sería posible, ¿no? Pero bueno, en un local en el que hacemos los grupos hay 10 horas al día, ¿no? Entonces, conforme fuimos creciendo, se nos fue acumulando la cantidad de personas que querían venir y nuestra manera de gestionarlo inicialmente era tú venías a un horario aproximado, daba igual que vinieras 6 y cuarto, 6 en punto, porque como empezabas, no tenías que esperar al resto del grupo para empezar, ¿no? Esto nos hizo ver... Luego pusimos las horas en punto porque era una forma también de que la persona se tomara más en serio a la hora que tiene que llegar. Claro. Si te tomas en serio a la hora que tienes que llegar, tienes menos riesgo de no ir. Porque si ya da igual a la hora que llegues, da igual, hoy a las 6 o 6 y cuarto. Se hacen 6 y media, se hacen 6:40 y dices que no iré mañana y ya está, ¿no? Entonces, eso, la verdad que nos mejoró mucho el ratio de la adherencia de las personas a nuestro servicio, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Y luego el tema de la ampliación de grupo fue por una redistribución del espacio que hicimos que nos permitió, lo que hemos visto antes, eso ha cambiado de forma 1000 veces y nos permitió poder gestionar las 8 personas. Y ahí fue cuando empezamos con entrenamiento personal, o sea, dividimos más entrenamiento personal y entrenamiento en grupo. En entrenamiento en grupo tenemos una planificación en base a metodologías en las que nos hemos formado, que podría decirte 5 o 6 cursos, pues al final nosotros lo que hacemos es se va formando gente del equipo, en ocasiones formamos nosotros a los empleados, pagamos parte de la formación o la formación completa, depende, y esas formaciones nos las van transmitiendo al resto del equipo. Y y los responsables de metodología lo van introduciendo en la programación conforme ellos consideran, ¿no? Entonces nosotros cuando pasamos al entrenamiento en grupo vale, tenemos un entrenamiento que bajo nuestra perspectiva de cómo vemos el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento funcional, está organizado para mejorar la salud de las personas y a partir de ahí tendremos que adaptar, hacer regresiones, progresiones para que la intensidad sea adecuada para cada usuario, ¿no? Claro. Entonces, individualizamos ese entrenamiento en base a lo que la formación del entrenador y de nosotros como centro pues nos permite llegar. Correcto. Claro. ¿Y esos cambios a cuánta gente os ayuda a llegar actualmente? ¿Cuántos clientes sois actualmente si hablamos de los centros, los 4 centros que estamos nosotros visitando? Pues lo voy a tener que mirar antes de venir aquí, ¿no? Sabía que me ibas a decir eso, digo, pero algo aproximado me va a decir. Sí. Mira, ves, eso es también un tema del cambio de paradigma y el cambio de niveles. Antes yo sabía, pero porque me preocupaba como si tuviese que variar mucho. Ya. Y te das cuenta que no. A ver, sí que sé los clientes aproximadamente que hay en cada centro, ¿no? Pero vamos, ahora mismo entre hablando de Roots Villarreal y Roots Benicàssim en el servicio de entrenamiento en grupo, alrededor de las 400 personas entran.
servicio de entrenamiento. Sí. Sin el servicio de entrenamiento personal. Que ahí serían más. Y pero... luego fisioterapia aparte. Luego fisioterapia aparte, ¿no? Sí. Hubiera quedado bien el número, pero la verdad es que esas cosas nunca me llaman. Sabía que no lo ibas a saber perfecto, pero sabía que más o menos ibas a poder darnos una idea de cuántos clientes tenías. No, sí, o sea, ya te digo, uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años, ya hablando de la parte de gestión, que luego la retomaremos, ¿no? Pero la cantidad de información que tenemos es brutal, de la vida del centro. O sea, sabemos todo, lo tenemos todo claro. Lo que antes no sabíamos era qué hacer con ello. Al menos ahora ya llevamos un par de añitos que esa información la puedes utilizar para mejorar. Claro. Mejorar la calidad, mejorar la rentabilidad, todo. Jordi, esta pregunta no está prevista, ¿vale? Pero no te pongas nervioso, no pasa nada. La idea, porque a mí me da curiosidad, es cómo es un día de Jordi, entonces ahora trabajando para hacer que el centro funcione bien a nivel de todo lo que tenga que hacer, pero no estando físicamente aquí, o sea, no viendo lo que va pasando día a día. Entonces, ¿cómo recibes toda esa información? ¿Cómo te compaginas con tus socios y tus compañeros para que te llegue esa información? ¿Y cómo es un día? Pues, por ejemplo, bueno, aquí habría que diferenciar, ¿no? O sea, bueno, yo lo que me organizo es para todas las semanas tener organizado en horario reuniones para hablar tanto temas del día a día que van a salir, que es imposible que no salga algo nuevo alguna semana, ¿no? Pues porque tú al final te reúnes con tus socios ya se han reunido con los coordinadores, o tú te has reunido con un coordinador y se pone todo en común, ¿no? Aparte, en estas reuniones, pues aprovechas para temas novedosos como introducción de metodología X, introducción de la máquina X. Se quiere contratar a una nueva persona, pues aprovechamos. Tenemos agendado tanto en Benicàssim como en Villarreal 1 hora a la semana, los socios, para hablar de tareas del día a día y tareas ya más a medio largo plazo. Oye, ¿cómo va esto, no? Entonces, cada uno tiene que tener preparado sus tareas actualizadas para informar a los demás de cómo estamos yendo y entonces, en base a eso, pues seguir trabajando. Yo me encargo más de la parte a lo mejor del medio largo plazo, porque del día a día, como tú bien dices, sí que es verdad que o sea, igualmente recibo llamadas de clientes que antes estaban conmigo, recibo llamadas como la persona de administración, en este caso Nayara, pues igual que llama Manu para resolver un problema de tal persona necesita esto y tenemos los grupos llenos, esto no lo sabemos gestionar, pues esa llamada la puedo recibir yo también, ¿no? Pero mi figura está un poco más o sea, mi objetivo es centrarme en un proceso del medio o largo plazo. Sí. Que lo otro es que es que no le puedo decir que no a la otra tarea. La otra es que me va a llegar. Claro. O sea, todas las semanas llega esa tarea. Pero mi objetivo es centrarme en el medio o largo plazo. Y por otro lado, por eso decía que el papel de dirección de centro del día a día es de mi compañero Manu, de mi compañero Salva y de mi compañero Rubén, ¿no? Y luego de otros responsables de otros responsables de servicios. Esa información me llega a mí y entonces en base a eso tomamos decisiones que van a ser para esta semana, para la semana que viene, para el mes que viene y algunas para dentro de 8 meses. Ya, por ejemplo. Ahora termina del chico que habéis conocido antes, Pablo. Sí. Aparte de ser amigo mío de toda la vida, ha empezado a trabajar hace 2 semanas y pues por eso habíamos aprovechado hoy por venir un poquito antes para hablar con él, cómo estaba yendo todo y tal. Y la verdad que por lo que decíais antes de que no puedes esperar cuando abres un centro tener el centro, ¿no? Pues al final él ha entrado cuando es el centro y no es el mismo feedback que te da él a las 2 semanas que cuando entraba un trabajador hace 5 años. O sea, para él es como esto un misil que dice, ostras, qué bien está todo, qué buen ambiente. Y al final es que todo lo que me ha mencionado hoy he dicho, ostras, qué contento estoy de que esto esté así, porque es lo que quiero que me diga alguien cuando empiece a trabajar aquí. Y es trabajo de años, o sea, años. Que estés contento de tu metodología, que estés contento del ambiente, porque lo del ambiente para mí me parece lo más importante de todo y casi lo más difícil de todo. Y bueno, no sé, eso te hace estar contento, ¿no? de lo que has conseguido. Bueno, Jordi, como tú has dicho, pues sois un equipo muy grande y para ser un equipo muy grande hay que contratar a mucha gente. Entonces, ¿en qué momento una persona, que esto nos lo preguntan mucho, puede saber que es el ideal para pues ampliar el equipo o contratar a alguien para que le empiece a echar una mano y poder tener una persona que simplemente le ayude con sus entrenamientos? Pues sí que es verdad que a mí me lo preguntan también muchos compañeros. De hecho,
esta semana estaba hablando con un amigo de Valencia, que es un centro de fisioterapia, y me estaba preguntando por lo mismo. Contratación del tema personal administrativo, me decía. Pero bueno, en general, para esta situación y otras que sean importantes, como por ejemplo ampliación de una parte más del local, o bueno, lo que estamos diciendo ahora, contratación, ¿no? Hay veces, sobre todo al inicio, nosotros ahora llevamos una trayectoria diferente, entonces es diferente como lo analizamos nosotros a como lo analizaría una persona que termina de empezar y están él y sus socios solos, o está él solo, ¿no? O nuestra perspectiva cuando contratamos a la primera persona. No me hago las mismas preguntas entonces que ahora. Entonces, yéndonos a eso, yo para empezar me plantearía, es muy importante saber que la persona que vas a incorporar en tu equipo transmita lo que tú quieres transmitir a tus clientes, ya sea en administración o en entrenamiento o en fisioterapia. Porque hasta ese día de hoy, hasta ese día, eras tú el que lo transmitía, y a partir de ese día ya no vas a estar tú, va a estar esta persona. Entonces, seguramente coexistiréis o lo que sea, ¿no? Pero esta persona ha de ser tú, ha de ser tu mensaje, ¿no? El mensaje de la empresa, y eso es muy importante. Entonces, asegúrate de que tú sabes lo que quieres transmitir para transmitírselo a esa persona y que esa persona lo transmita a los clientes, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el aspecto económico, muy importante tener la capacidad de realmente poder meter a esa persona. O sea, que tus números estén dando buenos resultados y entonces puedas contratar a alguien. Tus números, o tú decides cómo te has financiado tu empresa. Si tienes mucho dinero y apuestas por la contratación, adelante. Pero bueno, yo lo digo porque nosotros, como comentaba antes, que a veces alguna fase corrimos un poquito más de la cuenta, nos ha salido bien, pero nosotros al principio nos sentíamos un poquito esa presión de... Sí que es verdad que hemos contratado bastante bien en general, alguna baja hemos tenido o algún despido hemos tenido, pero estamos contentos en eso. Pero al principio yo me sentía como, también te digo que hace 6 años de eso, o 5, ¿no? Me sentía como en plan, hostia, ahora yo tengo que trabajar más aún, o tengo que trabajar perfecto para que mi parte de producción de ingresos a la empresa sea perfecta, por si acaso, que tengo un trabajador, ¿no? Y entonces, si tú tienes un plan de negocio, si tú tienes un fondo para prever ese trabajador, ese problema, ese miedo, no lo vas a tener en tu día a día. Entonces, prepárate tú para transmitir, para que tu trabajador transmita lo mismo que tú, y prepárate económicamente. No contrates por contratar, a lo loco. O sea, no... Pero para nosotros fue un punto de inflexión tanto el contratar a trabajadores para trabajar lo que es la parte de producción, de entrenamientos, fisioterapia y tal, como la parte de administración. O sea, fue un cambio de inflexión total, y yo creo que fue sobre todo en la pandemia, fue cuando nos dimos cuenta de que si poníamos a todo el mundo en ERTE y nos poníamos nosotros a trabajar, económicamente era mejor para nosotros, ¿no? Pero al final, pues no estabas pendiente de otro. También sacamos cosas online, entonces teníamos que estar un poquito pendientes de eso, pero de otra forma era como en plan, vale, Rafa, Martí, X se encargan de estos servicios. Eran servicios, teníamos menos volumen por la pandemia en sí, y nosotros encargamos de que el servicio esté lo mejor posible. Que si hay un cambio de ley y tenemos que preparar el local para X, eso va a estar, vamos a ser el centro más rápido de todos en hacerlo. O sea, nuestro objetivo, ¿no? Y entonces, esa filosofía porque me acuerdo perfectamente de tomar la decisión de invertir en lo online y contar con los trabajadores para eso. Si no era, bueno, Manu, si no... nos metemos tú y yo. Claro. Pues no. Vamos a tomar esta decisión. Y cuando ya se normalizó el tema de la pandemia y tal, ya habíamos hecho ese aprendizaje, y entonces nos dimos cuenta de decir, oye, hasta ese punto teníamos como los trabajadores como complemento nuestro. En plan, yo no llego a esto, pues lo cubro con trabajadores. Y dijimos, oye, no. Que esto tiene que ser un equipo en el que tus compañeros de trabajo estén al mismo nivel que tú en cuanto a condiciones, en cuanto a horarios, en cuanto a todo, y entonces es cuando llegaréis a muchísimo más. Porque si no era como si estas personas te complementaran a llegar a tu objetivo general como centro. Y al final lo que estabas limitándote era tú como centro. Eso es. Sí. De la otra forma es, no, yo quiero que con mi equipo de trabajo llegar al máximo potencial. Y evidentemente, si yo formo parte de mi equipo de trabajo, pues bueno, eso ya depende de dónde estés, si estás en gestión o si estás en producción, ¿no? Pero sí. Sí, Jordi, has comentado un poquito que lo que más valoras a lo mejor en una entrevista con un nuevo trabajador y demás es que quizás sea como esa extensión de ti, que tenga tus valores, que pueda transmitir esos valores también al cliente que al fin y al cabo estás entrenando tú. Pero
¿cuándo llega ese punto de inflexión de que o estás tú solo o tú solo con tus socios y decidís ampliar ese equipo? ¿Qué es lo que ocurre en el centro para que digas, ostras, ya tengo que contratar a alguien? ¿Qué es lo que pasa? A ver, en nuestro caso en concreto también, como en el inicio, todos los socios menos yo realmente tenían algún trabajo fuera del centro, ¿no? Pues en el Villarreal, con deportistas profesionales, con otros clubes de fútbol y tal. Entonces eso hizo, bueno, y luego empezamos a trabajar también para un hotel desde Roots, ¿no? Y eso me encargaba yo. Entonces lo que necesitamos era a veces más personal en Roots, porque si no nosotros estábamos fuera del centro, ¿no? Aunque la lectura, no es que siempre estuviésemos fuera, pero que había horas que tenías no otros trabajos, ¿no? claro. Entonces eso fue una necesidad para nosotros. Claro, pero hasta que no llegamos a tener un volumen suficiente como para que realmente necesites un trabajador y que eso te cuadre en el balance, pues no decidimos pegar ese paso. Sí que es verdad que nosotros, como un poco en muchas de las decisiones que fue un poco decir, oye, confiamos en, más que ahora decimos, hemos calculado que sí. Antes era confiamos en. Muy español, ¿no? Pues en aquel momento es lo que me refiero. No teníamos la certeza, pero decíamos, ostras, también a veces se dan situaciones, ¿no? En aquel caso fue Rafa, un compañero de la universidad, que también conocéis, compañero de prácticas, teníamos relación, tal, y dijimos, hostia, es el momento de darle... Metes sangre fresca también en el proyecto, ¿no? Y eso también es positivo. Pero traducido a personas que tengan su centro ahora y tal, yo lo que me centraría es a estudiar tu situación, ¿no? Estás tú en tu centro con más compañeros o menos, o sea, con más socios o menos, pero bueno, si te estás planteando contratar a alguien, revisa tus horas, cómo las estás gestionando, si las puedes optimizar o no. Optimiza ese proceso un poquito y contrata a una persona. Eso seguro se te va a ir bien. Lo otro te puede ir bien. Pero intenta asegurarlo. Claro. Intenta hilar un poquito más fino. Hablando sobre este tema, Jordi, nosotros cuando le preguntamos a otros gestores de centros, cuando van a contratar a alguien, les preguntamos en qué se fijan. Y normalmente la mayoría de gestores nos dicen, pues prefiero una persona que a nivel habilidades sociales sea muy buena, ¿no? Porque al final trabajando con personas y todo esto, pues crear esa relación va a ser importante, que sepa mucho de entrenamiento, porque luego seguramente pues yo le pueda formar y le pueda seguir ayudando al sistema que esté trabajando en mi centro. ¿Tú en qué te fijas cuando vais a ampliar equipo? Nosotros sí que es verdad que si no nos entra la persona, si no hay feeling, aparte la experiencia nos lo ha dicho, cuando a veces hemos contratado sin ese feeling, el tiempo nos lo ha dicho porque hemos tenido que dejar la relación o por una parte o por la otra, ¿no? Entonces, el feeling es muy importante. Y el feeling tú con la persona, ¿no? Y luego la percepción tuya, como tú bien dices, que esta persona tenga buenas habilidades sociales, es importante. Lo que pasa es que hay veces que no hay que confundirse, porque también la formación también lo es, ¿no? Sí. Pero yo creo que es un equilibrio. Y luego lo que tú dices, hay centros que optan por... Nosotros tenemos bastante formación interna. Aparte que a nivel organización, todas las semanas, o casi todas las semanas nos reunimos todo el equipo. Esporádicamente hacemos formaciones internas entre nosotros o vienen otros profesionales a formarnos y tal. Entonces tú puedes tener pensar que esa persona la vas a formar con tu formación, ¿no? O directamente hacer como un programa de formación para las personas que entran nuevas. Que eso también me lo han preguntado alguna ocasión algunos compañeros y yo creo que es algo que también valora mucho la persona que entra a trabajar contigo, porque al final también es otro tema importante, que como entrevistador, ¿no? ¿Qué es lo que ves que valoran las personas que entran, ¿no? O sea, evidentemente al final el tema económico es muy importante, pero la estructura que tienes de empresa... el proyecto, ¿no? El sentir como un proyecto que está guay, que funciona y que tiene trabajo. El proyecto suele importar... tiene un valor importante dentro de lo que valoran las personas que quieren entrar a trabajar. Y luego la formación y la proyección. O sea, a lo mejor la gente no tiene tanto problema en por dónde voy a empezar, sino qué voy a conseguir, ¿no? Y poder crecer con el proyecto. Y por otro lado, también hay empresas, como decíais, que ahora directamente ya su anuncio es busco personas sin experiencia para entrar a trabajar porque ya tienen su formato estructurado y consideran que su metodología es tan buena que viene una persona en blanco y casi que está mejor.
O sea, que también es otro formato. Sí, Nosotros no porque trabajamos así. les puede moldear, ¿no? Un poco les puede pues hacer como ese punto de partida, ese punto de inicio. ¿Y cómo puedes hacer, Jordi, para que ese equipo que vas ampliando se mantenga en el tiempo? Porque creo que eso también es importante, ¿no? Que la gente no entra y salga, que parezca que siempre hay cambios, porque eso también a lo mejor al cliente le confunde, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes hacer también para que los trabajadores estén motivados y también se genere esa sintonía de equipo y de pertenecer al proyecto? Sí, es buena pregunta también porque nosotros también cuando empezamos a crecer y a contratar, en ese momento en el que empezábamos a crecer mucho, ¿no? Teníamos esa sensación de decir, ostras, parece que entremos, pero realmente miras bien y sí que tenemos algunas posiciones que son de apoyo, que son personas que forman parte del equipo e intentamos que estén como en su casa también, pero al final son personas que vienen de apoyo una tarde, 2 tardes, pero nuestro perfil mayoritario de todas las personas que trabajan es personas o jornada completa o media jornada o adaptados a. Entonces, la pregunta era cómo mantener el equipo motivado, que no se te quieran ir. Sí, cómo tener un equipo que digas... claro, somos un equipo que somos de muchos años, somos esa familia, tú has comentado, lo que me encanta de Ru es que vais a ver que somos una familia, esa familia, ¿cómo lo haces? Pues al final es algo que tenemos muy en cuenta, porque al final introducir a un trabajador en una empresa en la que tú trabajas como proyecto, trabajas a largo plazo, pues es importante que ese trabajador no se te vaya, porque si no, ese plazo que has, pues tienes que volverlo a empezar. Entonces, nosotros ahí, primero de todo, cada año, realmente, antes de organizar las jornadas laborales de todo el equipo, pues se hacen entrevistas individuales con todo el equipo para... A ver, ahora ya es que nos conocemos a todo el equipo. Sabemos el que juega fútbol aún de forma semiprofesional, el que entrena a X o el que quiere opositar, ¿no? Sí, un poco por tener preferencias, ¿no? De horarios. Correcto. Entonces, pues por ejemplo, la persona que juega fútbol, que en algunas ocasiones ha cambiado de equipo, tal, pues al final te tienes que amoldar un poco al horario de su entrenamiento, pero es que no hay ningún problema. O sea, nosotros sabemos que el fútbol te hace feliz y es parte de tu ingreso profesional, pues vamos a adaptarnos a ello. Que si no estuvieses en el fútbol a lo mejor aquí estarías creciendo más. Bueno, pues ya llegará ese momento. O sea, pero eso no tenemos problema. Personas que están estudiando, pues, bueno, y entonces claro, al final sí que es verdad que llegaría un punto que si todos dijeran lo mismo, tenemos que hacer tenemos que variar un poco, ¿no? Pero en eso nos preocupamos bastante. De hecho, muchas reuniones acabamos diciéndonos, ahora hace tiempo que no, nos estamos preocupando demasiado por el horario de los demás y no por el nuestro, ¿no? Pero ahora es porque lo tenemos bastante bien trabajado y al final pues lo vas gestionando para empezar, que el horario, que es algo muy importante, que todos estén contentos. Y la gente entiende que cuando a algo no puedes llegar, lo asumimos, lo anotamos y, oye, chico, la próxima ocasión revisaremos. Pero esto es una relación. O sea, hay que dar y recibir y estar predispuesto para adaptarte, tanto por nuestra parte como por la parte del trabajador, entiendo. Y entonces yo creo que ese punto de partida es importante, ¿no? Luego, hablábamos también bueno, y en este aspecto incluso a veces para oportunidades profesionales. Por ejemplo, una anécdota bastante que yo creo que es reflejo de que para nosotros esto es una familia y es una empresa. O sea, eso no nos olvidemos, ¿no? Pero, y es un trabajo, ¿no? Pero que primero tiene que ser familia, si no, pierde un poquito esa gracia que nosotros con la que nos gusta trabajar. Pues nos llegó una oferta de un club de fútbol de aquí, de la provincia, de un ex compañero nuestro de trabajo que estaba allí en un puesto y tal. Y al final nos pedían que les proporcionásemos información para un puesto de readaptador y tal. Y yo dije, bueno, pues conozco a esta persona de Valencia, a esta otra persona de aquí y tal. Y luego luego ya me voy dentro de Roots, tengo a estas dos personas. Digo, yo no es que no haya mejores en la provincia, pero yo conozco a los que he dicho, conocía más gente de Valencia para ese perfil que me pedían que de aquí. Que lo sabrá, pero yo no los conocía. Y al final se me reía un poco porque yo le decía yo, vale, pero es que si te doy a mis trabajadores, ¿quién trabaja conmigo, no? Y al final, pues, valoramos los socios y dijimos, oye, si ofrecemos a Rafa, no vamos a tener a Rafa tanto tiempo. Sí, Ruge estará vinculado a este club de fútbol, nuestro trabajador estará vinculado a este club de fútbol. También nos puede eso aportar valor y nosotros tenemos una vía de rendimiento de jugadores de fútbol bastante
tenemos bastantes clientes de este tipo y está bien, ¿no? Estar vinculado a esto. Pero al final, económicamente no te interesaba para nada esa decisión como empresa, porque tu fuerte es la salud y tu fuerte es que uno de tus mejores empleados esté cuanto más tiempo en tu empresa, no trabajando en un club de fútbol. Pero bueno, trabajando en un club de fútbol va a haber cosas que en Roots no verá y luego nos las va a contar a nosotros. Le permites tener una experiencia que esa experiencia luego te la va a traer a tu puesto de trabajo. Y aparte también, pues, te va a valorar ese acto, ¿no? esfuerzo, Y de hecho, claro. pues, con esta persona, vamos, la relación es buenísima. Pero bueno, que permite. Y en otras ocasiones también nos ha sucedido en organizarnos nosotros para que un trabajador tenga una buena oportunidad fuera de nuestro propio centro. Entonces yo creo que eso, estamos también contentos de poder decir que es así porque es así. O sea, no es ninguna fábula ya, ni nada. Y luego, cohesión, motivación que comentabais, ¿no? Todas las semanas, o casi todas, a veces se suspende, pero todos los martes se hace una reunión semanal, que hay veces que yo creo que también los trabajadores, el resto de compañeros, pues hay veces que a lo mejor no te apetece tanto, ¿no? Pero sí que Manu esto nos ha enseñado que al final es más la constancia de hacerlo que el que cada sesión sea milagrosa. Yo era antes de que si no estábamos aportando algo de verdad, ¿Para qué? me ponía nervioso y decía, hoy no vamos, esto no aporta nada, ¿no? Y en cambio creo que al final el tiempo te hace mejorar esas sesiones. No querer preparar la mejor sesión y a partir de ahí que todas sean buenísimas, sino, no, reúnete otra vez. Sí, esto sería como el entrenamiento, ¿no? Que dices, Bueno, no hace falta que sea perfecto, hazlo. Y a partir de ahí Correcto, mejorarás. mira, Sí. 100% lo que has dicho. Entonces, en este aspecto yo creo que, bueno, y luego las formaciones que hacemos, que son más esporádicas, intentamos 3-4 formaciones internas al año que son preparadas por nuestros propios compañeros. Entonces, todo en 3-4 formaciones internas. Luego este fin de semana, por ejemplo, nos vamos unos cuantos a Zaragoza, también a una formación. En su momento hicimos el congreso que también. Y luego también hacemos 3-4 quedadas ya para quedar y pasárnoslo bien. Entonces, al final, quieras o no, si abres bien el calendario, tienes lo menos entre 10-12 fechas en las que te estás reuniendo o fuera del trabajo en un ambiente diferente tal, que eso yo creo que fomenta bastante la cohesión. Total. No sé si responde a lo que... Sí, total, porque de hecho, bueno, lo que has dicho, por ejemplo, este fin de semana os vais a Zaragoza, pero también has comentado que luego pues salís a cenar, o sea, también es un fin de semana, ¿no? Sí. O sea, genial porque es formativo, pero también tiene esa parte Sí, este más- fin de semana es formativo, pero... Tiene esa mezcla, ¿no? Tiene esa También. mezcla, sí, Eso sí, es. sí. Hay una cosa que también seguro que les interesa escuchar mucho, porque al final tenéis un volumen muy alto de clientes y es cómo llegan esos clientes hasta Roots. ¿Por qué vías? ¿Cómo se puede contactar? Es decir, cómo llegan los clientes, ¿vale? ¿Cómo os aseguráis el tener un flujo de clientes que, pues, que Roots le permita pues, seguir teniendo esos números? Sí, pues como comentábamos antes, teníamos mucha información, ¿no? Que analizamos, tanto interna, que me refiero a persona que venía a grupo, ahora viene a personal, persona de personal, ahora viene a grupo. Todo esto lo tenemos muy registrado, que antes no sabíamos qué hacer con ello, pero ahora sí. Y luego la parte de la entrada también lo tenemos registrado. Hace unos años, gracias a la empresa de marketing, nos hicieron ver, nosotros ya lo hacíamos, ¿no? Pero nos hicieron ver que reunir toda esa información y luego estudiarla y analizarla, pues te podía dar mucha información. Claro. Y nos generaron una herramienta que nos sirvió mucho y ahora mismo está muy optimizada, ¿no? Cada año se ha ido mejorando un poquito y antes la hemos visto, ¿no? Entonces, ¿Puedes contar un poco cómo es Sí. lo que nos has enseñado? Que realmente vosotros, porque lo tenéis muy optimizado y prácticamente pues, se ve cómo se rellena prácticamente solo, pero creo que cualquier profesional puede llevar un registro Correcto. muy fácil en su Excel y Sí. por lo menos tener Sí, algo sí, de sí, control sí. sobre eso. Sí, al final es un Excel de control y nosotros hemos, bueno, una serie de preguntas que nos interesa saber de dónde viene esa persona, ¿no? Que al final pues están relacionadas en, bueno, primero de todo, qué necesita, qué es lo que está buscando, qué servicio se le ha ofrecido, qué presupuesto se le ha propuesto, si se ha cerrado o no, si viene recomendado, Si os conoce, ¿no? si Todo nos este conoce y todo esto. Entonces, luego por colores nosotros sistematizamos si hemos hecho una atención satisfactoria, si esa persona ya es cliente, tema. Es una venta. si esa persona se lo está pensando o nosotros tenemos que organizarnos para poder ofrecer lo que busca porque ahora no se puede, o por lo que sea no se ha podido, ¿no? Entonces es un buen método porque tú, mes a mes, bueno, realmente es al instante, pero tú sabes en qué momento estás. Tanto de entrada, vías de entrada,
Entonces, eso, en carácter retrospectivo, luego puedes decir, ostras, si los últimos 3 meses ha sucedido esto, hemos de mejorar en esto otro. Pongo un ejemplo. De normal tenemos muchísimas llamadas, ¿no? Es lo normal, tener muchas llamadas y muchas solicitudes de web. Pues si de repente nos bajaran los clientes, las nuevas entradas de clientes por algo, diríamos, ostras, hay menos clientes, primero. Que eso lo podrías hacer aunque no tengas el Excel. Pero claro, si tienes el Excel, puedes ir a ver y a lo mejor no tienes entradas por la web. A lo mejor es que la web no está funcionando bien algunos días. Pues si no tienes esos datos, no lo sabes. Y al final son cosas que nosotros antes no le dábamos importancia, pero es que a lo mejor te suponen 20 nuevos pacientes en un mes. 20 nuevos pacientes son, de los 20 a lo mejor 10 se quedan 3 años. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Sí. Y vale, esos son los registros de cuando la persona pide información. Pero ¿qué acciones lleváis a cabo vosotros para hacer que los clientes lleguen hasta aquí? Vale. ¿Hay acciones concretas? Porque eso yo sé que le preocupa también mucho a la gente. ¿Qué puedo hacer para que los clientes lleguen hasta mí? Sí. Sabemos que hay redes sociales, que hay una página web, que puede ser el boca a boca. Sí. Pues, a ver, se hace todo realmente, ¿no? Y desde el principio, en el inicio trabajabas de una forma estos aspectos para atraer al público, ahora los trabajas de otra forma porque tu autoridad de marca es diferente, ¿no? Y todo esto, pero al final tienes que tener diferentes estrategias en función de tu situación. O sea, no es la misma la estrategia que yo voy a utilizar teniendo el centro desde hace 8 años, como vosotros, que también hace 6 o 7, ¿no? Con una persona que acaba de abrir. Él se tiene que organizar de otra forma, ¿no? Pero al final, para generar ese boca a boca, ¿no? Pues poder aportar testimonios a través de las páginas, de las reseñas de Google, a través de tus redes sociales, a través de tus... al final tú tienes cierta cartera de clientes, puedes tener 300 o puedes tener 50, pero si tú retroalimentas esa cartera de clientes contándoles todo lo que haces, que al final eso lo puedes hacer, ¿no? Porque ya lo estás haciendo, es simplemente enviar un correo, ¿no? Pues pueden ser estrategias que pueden ser interesantes porque también son económicas. Sí, te iba a preguntar, porque me ha venido entonces, si solamente pudieras llevar una acción, imagínate que hoy has abierto este Roots, no te conoce nadie, lo abres hoy y tienes que empezar a traer a gente, ¿qué acciones, no solo uno, pero qué acciones llevarías a cabo entonces para empezar a llenar el centro? Imagínate que esto es nuevo. Vale. ¿Cómo lo harías a día de hoy? ¿Cómo lo puede hacer una persona a día de hoy? Vale. Una persona a día de hoy, yo primero, los primeros meses, me dedicaría a trabajar de una forma muy local. Me refiero, tengo los clientes que tengo, sí. ¿Vale? Pues intentaría dedicarme a conocer qué tengo a mi alrededor. De hecho, esto es una pregunta que salió en la mentoría hace poco que os comentaba, de un chico que había abierto en Madrid, tenía un centro en Barcelona perfecto, y en Madrid no sabía cómo moverse, ¿no? Y es un centro con recorrido. Pues conocer... Primero, intentar no gastarme un euro, ¿no? O sea, hacer acciones que no me cuesten dinero, ¿no? ¿Qué no me cuesta dinero? Visitar los locales que hay. No visitar para decirles, oye, apúntate a mi centro. No, decir, oye, hemos abierto aquí, nos dedicamos a esto, puedo dejar aquí unas tarjetas, y tú conoces a la persona que está trabajando allí. Solo con eso, sin intención de hacer algún cliente, creo que vas a sacar 2 o 3 clientes. O sea, segurísimo, ¿no? Pues eso lo puedes hacer una temporada, ya esa bala. Me refiero a eso, poder acercarte, pues evidentemente también. Si hay un club de pádel, si hay un club de fútbol, el ayuntamiento o la asociación de vecinos de la zona donde hayas abierto. Ayuntamiento o asociación de vecinos, digo, por si es una ciudad o si es aquí, ¿no? Que el ayuntamiento aquí está a 5 minutos. Entonces, cuando esa bala gratuita de relaciones sociales que te va a hacer, aparte, tener información de tu negocio, entorno, ¿no? Sí. ¿Ya la tienes agotada? Aparte de página web, reseñas de Google y redes sociales. O sea, creo que... Ir trabajando todo eso. Sí. Sobre todo la parte del posicionamiento en Google, yo creo que es muy importante. O sea, sería mentir. No, sí, por supuesto. Y bueno, Jordi, también, cambiando un poco de tema, por ejemplo, a día de hoy, ¿qué 3 ideas o qué 3 metas, qué 3 objetivos tenéis para Roots en este 2024? Vale, pues para este 2024 los 3 objetivos que tendríamos marcados, y creo que estamos todos muy de acuerdo con ellos y estamos contentos aparte de tenerlos claros, sería que los roles, tanto para los socios como para el resto del equipo, estén muy bien estructurados, porque estamos viendo que ello nos va a mejorar muchísimo y nos va a ayudar a visualizar
cuáles son las responsabilidades de cada persona del equipo. Y como habíamos comentado antes, esto nos va a potenciar muchísimo como grupo, como equipo. El segundo objetivo, lo que habíamos hablado antes de esta película ideal que había contado yo de el bono inicial hasta el servicio en grupo, pues ahora nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que hay veces que se da, hay veces que no, y hay veces que la persona, el cliente elige demasiado dónde quiere estar, ¿no? Pues nuestro objetivo es reestructurar un poco esta vida del cliente dentro de nuestro centro para que seamos capaces de hacerles ver que en ciertos momentos tienen que cambiar de servicio para poder mejorar más, ¿no? Entonces, esta reestructuración de la vida del cliente dentro del centro es un objetivo que tenemos también y que realmente ya se ha iniciado y los primeros pasos que estamos dando nos están dando resultados satisfactorios. Y el tercer objetivo es que los otros dos sean verdad dentro de un año. Lo tengo clarísimo, porque esto es muy fácil de hablar, pero luego implementarlo cuesta. Sí, pues... No, di tú, Dani. No, que estaba pensando porque muchos de los que tenemos un centro, uno de nuestros principales objetivos es que el centro siempre esté lleno. Y veo que tú no nombras nada de eso. No sé si es porque como que sabéis perfectamente cómo hacerlo o estáis muy seguros de que el centro pues siempre vaya a tener esa ocupación que al final os haga que el centro sea rentable, lógicamente, y que podáis seguir teniendo estos números y podáis seguir creciendo. A ver, sí. Digamos que es algo que sabéis cómo hacerlo. O sea, entendéis que normalmente la ocupación es buena, pero que si no lo fuera, tenéis las herramientas como para seguir haciéndolo, ¿no? Correcto. Evidentemente, nunca decimos que, no podemos tener una bajada. Eso no lo puedo decir. Sería, estúpido. No tiene sentido. Sería estúpido. Pero tenemos lo que tú has dicho. Tenemos las herramientas, conocimientos y experiencia para revertir esa situación en caso de que suceda. Aparte, cuando también vas por fases y por etapas, ¿no? O sea, yo antes me preocupaba eso. Ahora no me preocupa. El día que suceda me preocuparé, pero tampoco tiene mucho sentido que ahora esté pensando en ello. Realmente, si cumplo con los otros objetivos, hay otro objetivo abajo, que es mantener el estándar de calidad o mejorarlo, y eso me va a hacer que mi centro siga lleno. O sea, sería poner preocupación donde no tiene que haber el foco. Claro, yo creo que lo que estás intentando también decir es que quizás estamos anticipando un problema que no ocurre. Correcto. Y como tenemos las herramientas necesarias y estamos trabajando para que no ocurra, pues tampoco tenemos que preocuparnos por algo así. Correcto. Sí que es verdad que también en el pasado, a lo mejor no eran bajadas, pero eran momentos en los que no estabas tan consolidado. También, como os he explicado antes, fuera del podcast, que los centros han ido evolucionando como diferentes los servicios. Aquí, bueno, entonces, ha habido veces que te dices, ostras, a lo mejor no era un se me está vaciando el centro, estoy dejando de crecer. Y tú decías, uy, y ya dices, ostras, se van a desapuntar, tal. Y eso no ha pasado nunca. Pero cuando ha pasado, has ejecutado ABC y eso ha mejorado. Entonces, pues ahora dices, oye, es una cosa que ya tenemos, es un aprendizaje que ya tenemos, entonces tenemos automatizado qué hacer en caso de que sucediera algo similar. Sí, eso yo creo que es bueno la conclusión para que todo el mundo lo tenga claro, que lo que tú estás expresando, Jordi, es súper importante, porque es como, aparte lo primero de no preocuparse por cosas que no han pasado, luego también el saber que si pasan, has adquirido las habilidades necesarias para poder revertir esa situación. Entonces, creo que lo importante es eso, porque muchas veces no dedicamos tiempo a generar capacidades que son necesarias en nuestro negocio para que funcionen, ¿no? Como puede ser, pues, conocer bien cuáles son los problemas de mi cliente y, por lo tanto, si en algún momento mi negocio baja unos números, yo sea capaz de volver a contactar con gente que pueda estar interesada en mi servicio y saber cómo hacerlo, ¿no? Y saber cómo vender mi servicio y cómo ayudar a la gente. Claro, y yo también, para aportar un poquito a esto, también te digo que si estás en una fase inicial, es importante que sepas que si eso no lo tienes desarrollado, es normal, que esto también va ligado a la experiencia del negocio, a la medida que vas avanzando y a los años que te lleva esto. Sí, por supuesto. O sea, preocúpate de ello, más que nada porque estás en esa fase. No porque sea bueno que te preocupes, porque tampoco vas a solucionar, pero es que tienes que pasar por ahí. O sea, yo también he pasado por la fase de estar, lo que he dicho antes, 12 horas trabajando y 2 más pensando, ostras, ¿qué tengo que hacer para y no sé hacerlo? O sea, tienes que pasar por ahí y en ese momento sí que tienes que adquirir esas habilidades. Se te tiene que vaciar algún día que de normal los jueves lo tenías lleno y ahora de repente se te vacían los jueves y tú te tienes que volver loco
pensando que entonces tienes que hablar con el compañero que acabas de contratar, sacar conclusión y decir, ostras, este no está transmitiendo lo que yo pensaba que sí, tal. Y ahí vas a aprender 2-3 habilidades de lo que estamos hablando la última hora aquí. Tienes que pasar por ahí. Y luego, pues es importante que cuanto menos errores cometas en ese proceso, mucho mejor, o cuanto más rápido vayas. Entonces, todo eso que te puedas adquirir a través de gente que te pueda ayudar a adquirir ese conocimiento, pues mucho mejor. Tú lo has comentado a través de las formaciones que sigues haciendo, las mentorías con las que trabajas y todo esto, que es lo que también te ayuda a ti a también tener esas habilidades. Sí, correcto. Yo considero que es importantísimo el formarse en este tipo de procesos, en este tipo de gestiones, en gestión en general, ¿no? Porque te va a quitar mucho trabajo, te va a quitar mucha frustración. Te va a acelerar. Y te va a acelerar. O sea, el resumen es ese. Y Jordi, nosotros siempre acabamos el podcast preguntando, bueno, como ves, nuestra idea de este proyecto es ir a conocer a gente, que a nosotros nos viene espectacularmente bien, porque pues vemos otros centros, ideas, conocemos a las personas que hay detrás y traer esa información a muchas más personas, a otros profesionales y que ellos también lo puedan aprovechar. Porque como hemos dicho, cuando tú quieres abrir un centro hay muchas cosas que no sabes y también hay muy pocos sitios a los que acudir. Entonces, qué mejor que la experiencia de todos nosotros que día a día pues hacemos ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ves este proyecto? ¿Y qué consejos nos darías para seguir mejorándolo o cosas que estaría bien que aportara este proyecto? El proyecto brutal. La verdad que me gusta mucho porque se sale... Es una cosa en la que me siento bastante identificado, por lo que te digo, porque recibo también muchas preguntas de compañeros y es un tema que me gusta, ¿no? Hablar de ello. Y pienso que mucha gente se puede ver beneficiada. Y ya te digo, y sobre todo... personas en fases... Bueno, a veces me sorprendo de gente que no está en fase temprana y también necesita mucha formación al respecto. Pero es bueno, es que yo también la necesito. A veces necesitas a alguel que te aclare lo que tú ya sabes, que te lo ordene y que tú digas, sí, esto ya lo sabía. Ya, pero es que tú necesitas a alguien que te diga que esto es lo que tienes que hacer. Tú, paso a paso. Correcto. Tú seguramente ya lo sepas, pero no estás aplicándolo. Es como... Si no existiría el servicio de nutrición, ¿no? Entonces, en ese aspecto, un proyecto muy bueno, muy guay. ¿Cómo poder mejorarlo? Yo creo que estáis en el buen camino porque estáis conociendo a nosotros no nos conocíamos, por ejemplo, ahora ya nos conocemos. Entonces, ahora ya tienes acceso a toda mi red de contactos, por ejemplo. A la mía y a la de todos los que habéis entrevistado, ¿no? Pues, y vais conociendo nuevas dinámicas, nuevas metodologías, nuevas herramientas, cositas muy pequeñitas de cada centro y, joder, si eso lo sumáis y os lo metéis todo en un centro, eso va a ser espectacular, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que os falta aún, me refiero, os falta no, que aún tenéis mucho recorrido para nutriros a vosotros, el proyecto y luego lo que queráis hacer con el proyecto. Propuestas, Hilde os dijo un par que estuvieron guays, lo del autobús otra vez a Valencia y todo esto, estuvo bien. Si queréis veniros a Mallorca, cogemos un ferry enseguida también. Pero sí, yo os lanzaré alguna cosilla, pero vamos, yo creo que propuestas es que todo vale. Al final, si lo organizas bien y tiene lógica, cualquier propuesta puede ser interesante. Yo creo que saldrán cosas chulas de aquí. Sí. Qué guay, Jordi. Pues mira, nosotros lo vamos a dejar aquí. Agradecemos mucho tu tiempo y sobre todo tus ganas de mejorar cada día, tío. De verdad que quién sabe qué te depara 2024. ¿Quién sabe qué te depara 2024? Seguro que en un añito hablamos y has montado 50 centros más. No, este año toca calma. Toca estabilizar. El equipo quiere estabilizar. Exacto. Pues nada, desde aquí eso, te agradecemos tu presencia, que hayas podido sacar estas horitas en un día festivo como es para ti. Nada. Y nada, nos vemos pronto. A los demás, ya sabéis, si os ha gustado el capítulo, valorarnos con 5 estrellas, no os cuesta nada. Si nos estáis viendo desde YouTube, podéis suscribiros, podéis dejarnos algún comentario sobre qué tema podemos aportaros cada vez más. Y nosotros lo dejamos aquí. Zanjamos la primera entrevista de 2024 y nos vemos en la siguiente. Un abrazo, equipazo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos, síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.